Las palabras que todo padre tiene que oír. Invariablemente, cada 10 minutos mi hija Cynthia, de 8 años, apartaba la cara de la ventana del coche y me hacía la misma pregunta. Yo, obedientemente, siempre le respondía: Ya casi, cariño. Llevábamos casi 2 horas en carretera, lo que debería darles una idea de lo mucho que había tenido que aguantar sus preguntas para dejar a mi hija Cynthia en casa de su madre. Lisa y yo llevábamos unos 3 años divorciados, y ella, de forma muy obstinada, seguía exigiendo ver a nuestra hija durante un mes cada Navidad. Lisa no es lo que podríamos definir como la madre del siglo, pero, caray, yo tampoco soy un ángel. Tengo 37 años, fumo y tengo una horrible tendencia a decir palabrotas. Pero maldita sea, quiero mucho a Cynthia. Y aún se me apachurra el corazón cada vez que la dejo con su madre en diciembre. Con lo anterior dicho, sobra decir que no tenía prisa por llegar a casa de Lisa. Así que en ese año decidí tomar una ruta más rural. Pensaba que sería una buena oportunidad para mostrarle a Cynthia la belleza de la naturaleza y pasar un poco más de tiempo con ella antes de tener que dejarla por 4 semanas y media con su madre. Estaba tan absorta en el paisaje que solo preguntaba de vez en cuando: ¿Papá, qué es eso? O ¿Ya llegamos? antes de volver a quedarse callada frente a la ventana. Yo le hacía caso a todas sus preguntas, respondiéndole cosas como: Es un viejo silo de grano, cariño. o Ya casi llegamos, mi niña. Después de un rato, encendí la radio para tener un poco de ruido de fondo y comencé a sumergirme en el tranquilo y meditativo trance que me da el conducir largas distancias. Sin embargo, mi calma pronto fue interrumpida por un grito de Cynthia. Frenando a fondo instintivamente, detuve el coche de golpe. Después de eso, volteé a ver a Cynthia. ¿Qué pasa, Cynthia? ¿Qué te pasa? Pregunté, presa del pánico. Mi mente daba vueltas a todo lo que podía resultar en catástrofe. Un infarto, un edema pulmonar, una insuficiencia renal. Todo sumamente negativo, considerando que Cynthia estaba perfectamente sana. Pero mi hija seguía mirando por la ventana, absorta en lo que fuera que estuviera allá afuera. Mientras miraba más allá de su pequeña cabeza, pude darme cuenta de lo que la había hecho gritar. Era un enorme abedul blanco en medio de un campo nevado. Ahora bien, además de su tamaño inusualmente grande, pues los abedules no suelen superar los 30 centímetros de diámetro, y este debía tener al menos 1.2 o 1.5 metros, algo más había estado llamando mi atención de sus hojas. Estaba bastante oculto en el campo, a unos 27 metros, y yo seguía mirando desde detrás de la cabeza de Cynthia, que para entonces ya estaba muy pegada a la ventana. Podía apenas distinguir la forma de las hojas. Al principio ni siquiera me di cuenta, pero después de mirar con más atención, pude ver que las hojas del árbol en realidad no eran hojas, eran ¿zapatos? Cientos de zapatos colgaban de las ramas con sus agujetas y eran de todas formas y tamaños imaginables. Abrí lentamente la puerta y salí para mirar más de cerca. El tamaño del árbol era impresionante y la extensión de sus ramas increíble. Con solo verlo, calculé que había unos 600 o 700 pares colgando. Algunos estaban incluso entre las ramas más pequeñas. Empecé a caminar por la parte delantera del coche, sin poder apartar la vista del extraño objeto que tenía delante. Entonces, sin previo aviso, oí cómo se abría la otra puerta, y Cynthia salía disparada hacia el árbol riendo de forma infantil. Ahora bien, aparte de que esto era un campo en medio de la nada, también estábamos en pleno invierno. Así que mientras Cynthia corría hacia el árbol, vestida tan solo con unos jeans y una camiseta, mi primera reacción fue ir a buscar su abrigo. Dios sabe que no se lo pondría ni siquiera con 50 grados bajo cero. Me di la vuelta para tomarlo del auto
Y cuando regresé con abrigo en mano mientras le gritaba a Cynthia que se lo pusiera, ya no estaba. Mis ojos la buscaron frenéticamente por toda la nieve, siguiendo sus pasos directamente hacia la base del árbol. ¡Cynthia! Grité. Oí su pequeña risita como respuesta. ¡Cynthia, no tenemos tiempo para juegos! Di un paso hacia el árbol y mientras la nieve crujía bajo mis pies, oí su risa de nuevo. Una risa inconfundible para mí. ¡Cynthia, ven aquí ahora mismo! Grité, con la voz un poco más ronca. Para mi inmenso alivio, apareció. Salía corriendo por detrás del árbol. Sin embargo, había algo extraño en ella. Algo que no podía explicar en un inicio. Estaba descalza. Ok, papi, aquí estoy. ¿Tenemos que irnos ya? Pero si el árbol está muy calientito. La agarré por los hombros, sacudiendo su pequeño cuerpo, casi temblando de miedo. Cynthia, ¿dónde están tus zapatos? Ella respondió con nervios en su voz. El buen hombre me dijo que me los quitara, papá. ¡Mira! ¡Me dio un collar! Se me encogió el corazón. Efectivamente, alrededor del cuello de mi hija había un collar en forma de corazón. Apreté la mandíbula, agarré el collar y lo rompí. Papi, ¿qué pasa? Cynthia, necesito que vuelvas al auto y te quedes ahí ya. Pero papi, mis zapatos... Ahora, Cynthia, sube al auto y cierra las puertas con llave. No le abras a nadie hasta que yo te diga. ¿De acuerdo? Está bien, si tú lo dices. Cynthia se alejó nerviosa hacia el coche, mirándome por encima de su pequeño hombro. Observé cada paso que daba hasta que por fin entró y cerró las puertas con llave. Entonces me giré para enfrentar a aquel buen hombre. Fuera quien fuera el cabrón que hubiera llamado a mi pequeña, no iba a permitir que anduviera por ahí atrayendo niños con chucherías baratas solo para divertirse. Seguí las huellas de Cynthia directamente hacia el árbol hasta que llegué. Fue entonces cuando noté algo en los zapatos. Todos eran de niños. Ni un solo par era más grande que el del tamaño de los pies de pequeños niños. Estremecí y apoyé la mano en el árbol para componerme. Para mi sorpresa, el tronco estaba caliente al tacto. Retiré un poco de la corteza, la cual parecía papel, para ver mejor qué podría estar causando este fenómeno. Y me sorprendió ver lo que parecían ser iniciales grabadas. Eso no sería tan inusual si no fuera porque justo al lado de esas iniciales había más. Y al lado de esas, aún más. A medida que retiraba más y más de la corteza fina y cerosa, descubrí docenas de iniciales grabadas. Luego, cientos. Di un paso hacia atrás. Empecé a sentir una incomodidad en la boca del estómago. El nudo retorcido y desgarrador que se forma cuando sabes que algo no está para nada bien. Volví a mirar los zapatos y aquel nudo que sentía se apretó. Vi los zapatos de Cynthia ahí, como si formaran parte de un cuerpo sin vida, colgando lánguidamente por sus entrañas entrelazadas. A estas alturas me quedé quieto como un tronco. Me di la vuelta y corrí de regreso al coche, con mi aliento formando densas nubes en el aire gélido y penetrante. Tomé la llave, abrí la puerta del conductor, me subí y puse el seguro. Me volví hacia Cynthia y le pregunté: ¿Estás bien, cariño? ¿Alguien te hizo daño o te tocó de formas incómodas? No, papi, estoy bien. El señor Sonrisas es gracioso y me hace reír mucho.
Tiene una cara muy graciosa. Aquel nudo en mi estómago que aún seguía molestándome se retorció y apretó, enviando gélidas punzadas de miedo que subían hasta mi corazón. ¿Quién es el señor Sonrisa, Cynthia? Cynthia permaneció en silencio, mientras sus ojos se giraban hacia el asiento trasero. Mi corazón se congeló al girar lentamente la mirada para seguir la suya. Aquella cosa estaba ahí atrás. Apenas parecía humano. Unas garras huesudas perfectamente unidas sobresalían de la carne podrida de sus dedos. Su cara graciosa era una masa de piel en descomposición, estirada sobre su cráneo blanco y descolorido. Las comisuras de sus labios se habían desprendido, dejando tan solo una mueca repugnante, plasmada para siempre bajo sus cuencas sin ojos. Su grotesca sonrisa se ensanchó y metió la mano en un frasco a su lado, agarrando un pequeño caramelo entre sus decrépitos dedos. ¿Quieres un caramelo? Me quedé mirando, paralizado por el terror mientras la mano de Cynthia se extendía. Le arrebataba el caramelo de las garras y comenzaba a desenvolverlo. La mirada ciega de la criatura pareció desviarse para encontrarse con la mía, llena de horror, y su asquerosa sonrisa se ensanchó ligeramente. Intenté gritar, pero extrañamente descubrí que no podía. De alguna forma, ni siquiera había notado su otra mano subiendo por mi cuello. Un escalofrío me recorrió las venas cuando sus garras heladas se aferraron a mi garganta. El calor de mi sangre comenzó a correr por mi pecho, mientras mis últimos alientos resoplaban por el agujero que este ser había abierto en mi cuello. Cynthia me miraba con curiosidad, chupando con inocencia su caramelo. Su voz resonó a mi alrededor mientras todo se sumía en la oscuridad. Papi, ¿qué te pasa?